Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según convenga. Bendiciones, bienvenidos a este nuestro programa Charlas de Café con Biblia. Este es nuestro episodio número 39 de estas charlas que llevamos adelante ya. Y es la quinta parte en este tema que estamos tocando en varias partes sobre nuestra mayordomía en tiempos inciertos. Hemos estado hablando en el último episodio acerca de las parábolas de los talentos y las minas. Hablamos un poco acerca del tribunal de Cristo y nuestra responsabilidad al saber y conocer que daremos cuentas como creyentes acerca de cómo administramos las cosas que Dios nos ha confiado aquí en la tierra. No solo dinero, sino también nuestros talentos, nuestros dones y nuestro tiempo. Hoy día vamos a tocar lo que se refiere a la administración de las finanzas, así que este es un tema muy controversial. Les pido suma atención y estamos confiados en el Señor, no confiamos en nosotros mismos, pero estamos confiados en el Señor de que vamos a poder traer luz, claridad y balance a este tema. Y eso va a bendecirlos a ustedes en la medida en que ustedes caminen en la verdad revelada de la palabra. Doy la bienvenida a nuestro coanfitrión, amigo del alma, entrañable, hermano en la fe, Jaime de la Vega. Jaimito, ¿cómo estás? Buenos días. Dios te bendiga. Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en este programa número 39 de este emprendimiento que ya lleva un tiempo, Luchito, haciendo algo que realmente nos edifica primero a nosotros dos, creo yo. Yo siempre salgo edificado de nuestras charlas, pero también tenemos la retroalimentación de que estamos logrando edificar y ser de alguna manera un referente para muchos de nuestros seguidores. Luchito, hemos tocado, tú bien resumías, hemos estado hablando, creo que hoy es el quinto programa que hablamos sobre mayordomía. A mí me llama la atención porque cuando dentro del contexto de la iglesia se habla de mayordomía, todos inmediatamente en sus mentes empiezan a pensar en dinero, en monedas y en billetes, ¿no? Mayordomía, nos van a hablar de diezmos. Y me alegra mucho, Luis, que nosotros hayamos hablado de la mayordomía desde una perspectiva integral, ¿no? Porque en realidad la mayordomía no solamente tiene que ver con dineros, están incluidos los dineros, un tema que ahora vamos a tocar, están incluidas las finanzas, pero la mayordomía tiene que ver con cuán importante para nosotros es Dios y qué prioridad le damos en el uso de nuestro tiempo. Habíamos visto, Luis, que la mayordomía empieza administrando nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo para Dios. Habíamos visto que la mayordomía en el último programa también tiene que ver con lo que Dios nos ha dado como talentos, como habilidades, administrarlas para el reino de Dios. Pero Luchito, ahora vamos a tocar lo que tal vez muchos hermanos han querido que toquemos desde el principio, ¿no? De este tema. ¿Qué pasa con nuestra mayordomía en términos de finanzas? Ahora, a mí me gustaría que nos anticipemos, al tocar ese tema, nos anticipemos a las objeciones o a los comentarios o a los impedimentos que normalmente se presentan con relación a esto. Se me ocurre, Luchito, que podemos empezar respondiendo lo que las personas normalmente nos preguntan acerca de este tema. Una pregunta muy recurrente en este tema es, el diezmo era algo del Antiguo Testamento. Es uno de los argumentos que yo he escuchado y lo he escuchado recientemente, ¿no? El diezmo es algo que estaba estipulado en la ley, es algo que tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento y que el diezmo ya no debería ser considerado porque hoy, a la luz del nuevo pacto, porque en el Nuevo Testamento ya no hay instrucciones acerca del diezmo, ¿no? La primera objeción que se me viene a la mente, Luchito, ¿no? Cuando las personas empiezan y dicen, no, en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos, así que yo no voy a diezmar. Luchito, aquí hay algo sobre lo cual podemos empezar hablando, ¿no? Pero también hay otra objeción, y son dos objeciones que quiero poner sobre la mesa, que muchas veces nosotros como que estamos en el oficio pastoral, escuchamos de las personas, ¿no? Una de las grandes objeciones que yo he escuchado a lo largo de todo el tiempo que yo llevo en la carrera cristiana,
cuando se habla sobre diezmos y ofrendas es: yo no voy a diezmar porque yo no sé cómo el pastor va a administrar mi diezmo, ¿no? Si el pastor no sé para qué utiliza, el pastor tiene esto, el pastor tiene esto, entonces yo no voy a diezmar porque yo no sé para qué va a ser en qué va a ser utilizado mi diezmo, ¿no? Estas dos objeciones, Luchito, me gustaría pasarte la palabra para que empecemos con estas dos objeciones. Primero, la objeción de que el diezmo es algo que estaba estipulado en la ley y que la ley de Moisés ya ha sido, ya no está vigente y que ya no tenemos por qué diezmar. Y la otra objeción es: ¿qué van a hacer con mi dinero? O sea, ¿para qué voy a diezmar si mi pastor tiene todo? No sé cómo gasta los dineros, etcétera. ¿Qué tendrías tú que decirnos con respecto a esto, querido hermano? Te paso la palabra. Bien, vamos por orden y me parece genial. Eh, Mi desafío y mi invitación a todos los que nos están viendo es que no cierren sus corazones, ni su mente, ni su atención, porque es muy sensible el tema de finanzas, ¿no? Y es un tema que definitivamente es sensible porque precisamente trabajamos en pos de un dinero. La gente que trabaja, que busca trabajo, generar ingresos económicos para vivir. Entonces, parte de nuestro administrar financiero refleja el estilo de vida que tenemos y la percepción y el entendimiento que tenemos hacia el manejo del dinero. Entonces, es importante. ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre esto? Tiene mucho que decir. La mayoría de las parábolas de Jesús tienen que ver con la administración de recursos. Ahora, todo lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar en el contexto de esto que estamos hablando, perdón por la redundancia, acerca de nuestra mayordomía en tiempos inciertos. O sea, quiero que entendamos que el concepto de mayordomía es que nosotros somos administradores de los bienes y los recursos que Dios nos ha dado porque Dios es el dueño de todo. No somos dueños nosotros, es Dios el que nos da. Estoy hablando Exacto. a los creyentes. Ahora, uno dice, no, pero si hay incrédulos, ¿quién es el dueño? Igual, todo lo que está en la tierra le pertenece a Dios y Dios da el aliento de vida a todos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Así que hay que entender que Dios es el dueño de todo, primero. En ese contexto, nosotros somos administradores y queremos ser hallados fieles. En la anterior Amén. reunión o sesión hablamos sobre las parábolas donde había tres tipos de siervos, uno fiel que multiplicó al doble, dobló lo que se había recibido de parte de su amo. El segundo también recibió menor cantidad, pero la logró duplicar. Y el tercero que fue negligente e infiel, ¿por qué? Porque enterró su talento, que era una medida de moneda en los tiempos de Jesús, y luego Exacto. le devuelve el mismo talento, no lo perdió, pero no lo hizo crecer. Exacto. Ahora, en ese contexto hemos de entender que a Dios le interesa cómo nosotros administramos nuestro dinero, porque Él sabe que el dinero refleja básicamente el fruto de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Es un instrumento de cambio económico, de intercambio. Antes de que hubiera dinero, la gente se movía por trueques, ¿no? Una gallina o 5 gallinas por un cordero, tantos huevos por tantas lechugas y qué sé yo, pero la moneda viene a uniformar un poco de eso. Y cuando hablamos de ofrendas o de recursos, digamos, manejo de recursos financieros en cuanto a nuestro dar en la iglesia, nuestro honrar al Señor como fuente y nuestro apoyar la obra de Dios aquí en la tierra, hablamos de diezmos y ofrendas. Ahora, si hay alguien que no la tiene clara sobre eso, simplemente voy a establecer esto. Diezmo es dar el 10%, es una cantidad que corresponde a dar el 10% de todo nuestro ingreso a nuestra iglesia local donde nosotros asistimos, somos alimentados y todo lo demás. Aquí es el gran problema cuando hay gente que no asiste a una iglesia oficialmente como miembro, ¿dónde Claro. diezmo? Es más, hay quienes buscan no asistir para evitar el diezmo, ¿no? Como no asisto formalmente a ningún lado, creen que le están sacando la vuelta al Señor, ¿no? O sea, echa la ley, echa la trampa. Un momento, hay principios y Dios quiere darnos, o sea, Él quiere darnos más, pero Él quiere también que nosotros entendamos que hemos de ser pilares en colaborar, en ayudar y en apoyar que la obra de Dios se expanda, llegue a otros lugares y sea fortalecida y pueda alcanzar a más gente.
Yo me gusta hablar, cuando hablo de finanzas, hablar desde la perspectiva de que la iglesia no es un club, no es una cooperativa, no es una entidad de lucro, aunque algunos la han vuelto. La verdad también es esa. Hay líderes Hay que han excesos. hay excesos sobre la enseñanza de dar y todo lo más manipulatorios. Algún Sí, momento creo que, Jaimito, tenemos que hablar de eso también y lo vamos a hacer en este programa y lo vamos a hacer en esta, yo creo, en este capítulo o el que sigue, no sé, pero vamos claro, a hablar de los excesos. Sin embargo, si hay un exceso, hay algo verdadero. Si hay una enseñanza falsa, es falsa sí, respecto de una verdadera. Vamos por lo exacto, verdadero. ¿Ya? exacto. Entonces, diezmo es el 10%, por eso habla de diezmo. O sea, señor, ¿cuánto voy a diezmar? Diezmo. Rebaja pues. No, o sea, el diezmo es la décima parte de todo nuestro ingreso. Tenemos un 90% que queda y el diezmo, pero es del Señor. Ahora, segundo nivel son ofrendas. Ofrendas cualquier monto de dinero o recursos que invertimos en el Evangelio por encima del diezmo. El diezmo lo entendemos como algo que le pertenece a Dios. La ofrenda es del 90% que quedamos, le damos al Señor. ¿Puede uno efectivamente ofrendar sin diezmar? No creo. Estamos hablando de principios, por si acaso. No se ofendan, no se molesten ni nada, pero alguien decía, ay, todos quieren, o sea, en la iglesia quieren mi plata. Bueno, en todo lado quieren nuestra plata. Tu Mm, casero, el dueño de tu casa que te alquila, el que te da el servicio de internet, exacto, todos quieren tu dinero. Entonces no te sientas mal ni ofendido por eso. Ahora, exacto, ¿quiere Dios exacto. tu dinero? No, Dios no quiere tu dinero. Dios quiere tu Él es corazón. dueño Dios quiere del tu... oro y la plata, perdón. Exacto, Él es dueño del oro y la plata, así que Él ya lo tiene. Pero Él trata nuestros corazones porque, hermanos, el dar es el antídoto contra la codicia. O sea, ¿cómo nosotros evitamos ser avaros, ser codiciosos? El codicioso quiere más, quiere más, quiere más, el avaro es tacaño. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo podemos evitar eso? Porque esa actitud es pecaminosa en esencia. Es cuando aprendemos a dar con liberalidad, a sembrar, a honrar al Señor. Volviendo, ya habiendo definido eso, Jaimito, para ver tu pregunta primero. Estamos hablando ahorita de diezmos, la décima parte de lo que recibimos, le damos al Señor. Uno de los argumentos es que es una práctica del Antiguo Testamento, que estamos ahora bajo la gracia, que ya no podemos, que no tenemos por qué, que eso ha sido superado y todo lo demás. Pero habría que entender que en el Antiguo Testamento, vale decir, en toda la parte de la escritura de la Biblia, antes de la cruz de Cristo, porque el Nuevo Testamento es inaugurado en la cruz de Cristo con su derramamiento de sangre, de la sangre de Jesús. Es más, no quiero confundirlos, pero siendo bastante precisos en nuestra interpretación bíblica, aunque los evangelios que son que son el relato de los detalles del ministerio de Jesús aquí en la tierra, los evangelios, si bien están en la parte física que dice el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, después de esa hojita, Jesús vivió bajo el antiguo pacto, así que todavía es ley hasta la cruz de Cristo. Sabemos eso. Ahora, mucho de lo que enseñó Jesús enseñó en virtud del nuevo pacto que vendría, de la nueva creación en aquel día, ¿no? En aquel día. Ese día es el nuevo pacto. Gloria a Dios, la inauguración del Amén. nuevo pacto. Pero, bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, hay más que ley. Hay más que la ley de Moisés que ya fue cumplida por Jesús y que ahora en realidad no se aplica a nosotros porque estamos en la dispensación de la gracia, pero hay mucho más que ley. Hay principios morales, éticos, que reflejan el carácter de Dios y cómo Dios juzga el pecado y cómo Dios mira el pecado. En Salmos hay porciones de alabanza, de adoración a Dios, de declaración de dependencia del Señor. Entonces hay más que simplemente ley de Moisés. Hay que tener cuidado. Ahora, vemos en la escritura que la práctica del diezmar fue anterior a la ley de Moisés. Exacto. Fue anterior a la ley de Moisés. Y hay una referencia eh, Génesis capítulo 15. En Génesis 18, 15, 14, perdón, verso 18. 14. Sí, Génesis 14. Génesis 14.
versos 18, después de una batalla que hay con varios pueblos que traen cautivos, llevan cautivos gente de Sodoma, y Abraham sale y defiende y todo eso. Verso 18, voy a leer Génesis 14, 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Ese es el diezmo. Entonces fue una práctica antes de la ley de Moisés. Ahora, ¿qué hizo la ley de Moisés? Reglamentó la práctica del diezmo. Amén. Fue un Amén. reglamento, o sea, institucionalizó la práctica porque la práctica ya estaba. Y en la ley de Moisés dice que indefectiblemente hemos de diezmar de todo lo que el Señor nos da. Eso está en Deuteronomio 14, 22. Lo quiero leer también. Ahora, hermanos, no se enojen con nosotros, no se enojen con Jaime, conmigo, por favor. Nosotros no escribimos la Biblia. Mm. ¿Mm? Génesis 14, verso 22. Dice, el diezmo de los frutos. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Este era un diezmo anual basado en el rendimiento del fruto. El fruto, el pueblo de Israel, cuando se estabilizó en la tierra prometida, se estableció, ya no era un pueblo nómada. Entonces empezaron a sembrar tierra y a cosechar y todo lo demás. Y había un diezmo establecido que era anual, del diezmo del fruto. Y eso es lo que dice aquí. Pero ¿cuál es mi punto? Dice indefectiblemente. Ese es el punto. O sea, el espíritu tras la práctica del ofrendar, del diezmar, quiero decir, es indefectible, es innegociable. Ahora, Dios por principio siempre se reserva algo, amados. Él siempre se reserva algo. Y el principio de mayordomía tiene que ver con eso. Primero, la mayordomía entendiendo en la generalidad de las cosas, todo es de Dios, ¿verdad? Pero en medio de eso nos pone como administradores, más Dios siempre se reserva algo. Desde el Génesis, Dios recrea, si quieres, o recrea, pone orden en la creación, lo diremos así, y pone al ser humano, al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. ¿Y qué le dice? Vas a comer de todo fruto, de todo árbol, menos del fruto del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de este fruto, perecerás, morirás. Y la tentación del diablo fue más bien que el hombre y la mujer comieran del árbol del fruto prohibido, del fruto del árbol prohibido. Ahora, en un entendimiento de principio, yo no voy a decir que el árbol era el diezmo, por favor, porque hay gente que lo dice y lo suelta así y cae confusión. No estamos diciendo eso, pero estamos ilustrando el principio bíblico de que Dios siempre se reserva algo y se reserva lo primero y lo mejor. Él es Dios. Entonces, ese principio establece desde Génesis que Dios siempre se reserva algo. Y ese algo respecto de finanzas, respecto de posesiones, respecto de administración de recursos, tiene que ver con la 10ª parte de los frutos. Ahora, eso es Antiguo Testamento, antes de la ley, 400 años antes de la ley, Dios ya lo dio. Lo reglamentó Moisés en la ley, pero el principio sigue adelante. Cuando llegas al Nuevo Testamento en Mateo capítulo 23, ¿no? Es Mateo 23, 23. Ahorita te voy a dar la palabra, Jaime, yo sé que tienes más. Seguro, seguro, tranquilo. Mateo 23, 23, a ver si me permiten. Gloria a Dios. Dice, Jesús está hablando y está hablando en una discusión que tiene con los escribas y los fariseos, los maestros de la ley, ¿no? Los intérpretes de la ley, que se gloriaban de toda su erudición respecto a los escritos de Moisés y realmente eran eruditos, pero tenían un corazón contaminado por una actitud religiosa que los llevaba a ser legalistas en cuanto a su aproximación de la ley de Moisés, pero carentes de amor, carentes de realmente, o sea, su celo era religioso basado en apariencias externas, más que de una intención de corazón pura. Y dice, verso dice, desde el 19 dice, desde el 18 voy a leer, Mateo 23, 18, Jesús hablando, dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, si alguno jura por la ofrenda,
que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar en que santifica la ofrenda? Era el altar el mayor. Pero Claro. ellos dicen, si tú juras por la ofrenda, no hay problema. Y luego dice, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Está hablando de los que juraban por Dios. Y luego dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y y el eneldo y el comino. O sea, son tan estrictos en dar sus diezmos, tan estrictos, tan puntillosos, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Wow. Entonces, Jesús no está en contra del diezmo, Jesús está a favor del diezmo, pero ¿cuál es el punto? Él coloca el contraste, dice, ustedes son estrictos en diezmar, inclusive diezman la menta, el eneldo y el comino, o sea, al punto. ¿Mm? Pero dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo más importante de la ley? La misericordia y la fe. Gloria a Dios. Y luego dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Exacto. Entonces, uno puede diezmar bajo un espíritu religioso, farisaico. Uno puede, bajo siendo líder, admito, enseñar sobre diezmos bajo ese espíritu, manipulando a la gente, poniendo condenación, poniendo maldición en la gente, poniendo temor, miedo. O uno puede alentar la práctica del diezmo, pero desde un punto de vista de revelación por amor, por convicción y bajo un espíritu correcto, aún bajo la gracia del Señor, que no tiene que ver nada con la práctica religiosa del diezmo, de diezmar bajo la ley. Entonces, para mí es importante entender esto. ¿Por qué? Porque uno puede hacer lo correcto movido por una motivación incorrecta. O sea, yo puedo diezmar y si, debo diezmar, pero si diezmo movido por miedo, por condenación, por manipulación, no me sirve de nada. Es más, si diezmo por obligación, ay, hay que dar, hay que dar, hay que dar, ya ni modo. ¿Creemos que Dios va a bendecir esa práctica? Oh, pero al final estoy obedeciendo. Pero como padre, cuando tu hijo, casi obligas a tu hijo a que haga algo, ¿realmente te sientes obedecido? ¿Realmente te sientes contento cuando tu hijo hace las cosas por obligación? Y Dios mira todo, y Dios mira lo que el hombre no ve, Dios mira el corazón con el cual hacemos las cosas. Ahora, siendo un poquito más estricto en lo que acabo de decir, y lo que he dicho antes en realidad acerca de los evangelios, Jesús cuando enseña Mateo 23, es antes de la cruz, está hablando bajo la ley. O sea, están bajo la dispensación de la ley todavía. Y alguien puede decir, bueno, ya, ok, entonces no tiene valor. Un ratito, Hebreos capítulo 7, ¿no? Habla del diezmo. Amén. Y habla acerca del diezmo, está en Hebreos capítulo 7, porque leí Génesis capítulo 14 y hace una referencia en Hebreos a Génesis 14. Voy a leer desde el verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y rey de Salem, esto es rey de paz. Yo creo Gloria a que si Dios. consultamos y ponemos rey de paz, ahí la palabra va a ser shalom, me imagino. Shalom. Y shalom significa paz, pero también significa salud, significa bienestar, y de acuerdo a los ancianos hebreos en la enseñanza de hermano Copeland, significa, se resume con nada falta, nada está quebrado o roto. Ese es shalom. ¿Ya? Ahora, ¿de quién está hablando? Y describe aquí, verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogías, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando de Jesús. Era una teofanía, era una aparición previa del Cristo encarnado. Al menos yo creo eso. Hay otros que sacan por ahí otra cosa, pero
Yo creo que el sacerdote de Salem que se apareció a Abraham era una teofanía, una aparición previa del Cristo eterno, previa a su encarnación en la tierra. Ahora dice, considerad pues cuán grande era este, y a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Esto era el propósito del diezmo, que era mantener a los de la tribu de Leví, que eran los que cuidaban el tabernáculo en su momento y en su momento posteriormente el templo. No tenían ellos heredad de tierra ni nada. Dios era su heredad. Mas del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tomó? El sacerdote Melquisedec. ¿De quién? De quien tenía las promesas. Ahora, aquí hay un paralelo. Melquisedec, Jesucristo. ¿Quién tenía las promesas? Abraham, bajo el nuevo pacto. Jesús y nosotros quienes tenemos las promesas. Y luego dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquí en la tierra reciben hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que sirve. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Esto es, la idea no es hacer un gran estudio bíblico, me he expandido, pero el punto es este, me quedo en esto. De acuerdo a Hebreos 7, hombres reciben los diezmos, pero en el cielo los recibe Jesús. Y eso es Nuevo Testamento. Eso es pasada la ley. Entonces, ese es el punto. Dale, Jaimito. Gracias, Luchito. Es bueno siempre poder ser sistemáticos en este sentido, y lo ha sido, Luchito, porque la primera pregunta que yo lancé para que toquemos este tema, no sé si vamos a alcanzar a agotarlo ahora, pero la Habrá primera segunda parte de la quinta parte. la primera pregunta es una pregunta que surge en muchos contextos de la iglesia del Señor. ¿Por qué tengo que diezmar si el diezmo era algo de la ley? Y tú lo has explicado correctamente, Luchito. Has tocado todos los puntos que normalmente yo uso para argumentar escrituralmente sobre este tema. En primer lugar, el diezmo no aparece con la ley, ¿no? El diezmo es una práctica anterior. La primera mención al diezmo la encontramos en Génesis 14. Y es cuando Moisés, no Moisés, digo Abraham, nada que ver con Moisés. Abraham, cuidado, me estoy confundiendo. Dale. A veces a Pablo le hago decir cosas que dijo Moisés. O Pedro. Yo confundo Pedro con Santiago a Sí, veces. pasa normalmente. Pero la primera referencia que tenemos al diezmo es cuando Dios le da una victoria a Abraham. El contexto es, a 5 reyes se habían confederado y habían ido a atacar al rey de Sodoma y Gomorra, y habían llevado cautivo todo lo que es de Sodoma y Gomorra, pero entre los cautivos estaba el sobrino de Abraham, Lot. Ese es el contexto. Y ahí nos muestra Dios cómo funciona la bendición de Dios, porque Abraham no era un hombre de guerra. La Biblia no nos muestra a Abraham como un hombre de guerra. De hecho, la Biblia, no recuerdo bien el número, eran 318, 300 y pico. Pero Los, 600. Eran creo 600. Eran no, 600. Sí. los hombres de Abraham, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que dice? Seguramente podemos confirmar el número, ¿no? Pero eran unos centenares nada más, ¿no? Unos pocos centenares, tal vez 300 y pico. Pero Abraham no era un hombre de guerra, arma a sus hombres y va tras aquellos que habían tomado cautivo. Yo ahí veo, Luchito, cuando yo veo esa victoria que Dios le da a Abraham, lo único que yo puedo deducir escrituralmente es que Abraham logra vencer a los reyes que habían llevado cautivo a su sobrino, los logra vencer gracias a la bendición de Dios. Para mí es la bendición de Dios que está trabajando sobre Abraham y que le da la habilidad militar para liberar a su sobrino, ¿no? Claro, los principales que habían sido saqueados eran Sodoma y Gomorra, ¿no? Y esta historia de Melquisedec, es ahí donde tal vez, Luchito,
no tengo una posición tan similar a la tuya con respecto a Melquisedec. Sabemos entre tú y yo que hay cosas menores en las que podemos discrepar, ¿no? Personalmente no pienso que Melquisedec haya sido Jesucristo. Yo creo que Melquisedec era un rey de Salem. Lo que se entiende de los nombres es que Salem era la ciudad que más adelante se iba a llamar Jerusalén, ¿no? Eso es lo que la historia nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta ciudad? Este Melquisedec, para mí, desde mi interpretación, era un tipo de Cristo, era un rey de carne y hueso, pero sí un tipo de Cristo, porque no hay ninguna genealogía. Y es ahí donde tú explicas, Luchito, algo que es fundamental. El que tenía las bendiciones era Abraham, el que había logrado la victoria militar sin ser un hombre, sin ser un militar y un hombre de guerra, era Abraham, ¿no? Y había logrado recuperar a los cautivos. Y es ahí donde aparece Melquisedec como un tipo de Cristo, rey de Salem, lo dice el escritor de Hebreos, rey de Salem y sacerdote de Dios, ¿no? Rey de justicia y rey de paz. Lo traduce el escritor de Hebreos sus nombres, ¿no? Pero es ahí donde nosotros vemos la actitud de Abraham. Abraham está frente a alguien mayor que él, porque ese es uno de los puntos del escritor de Hebreos. El mayor bendice al menor. El menor es bendecido por el mayor. Y en esta historia, el mayor es Melquisedec y el menor es Abraham, ¿no? Ahora, el asunto es que aquí tenemos nosotros una actitud de Abraham. Es una actitud que no tiene que ver con ninguna ley. El diezmo no aparece con la ley. Me gusta la aproximación que has hecho, Luis, cuando tú hablas de que Dios se reserva. Siempre hay algo que le pertenece a Dios. Esto es importante. Esta figura de algo que le pertenece a Dios, que siempre está presente, la vemos desde el mismo huerto del Edén, cuando había un árbol que le pertenecía a Dios, ¿no? Y esa aproximación yo muchas veces la he escuchado, me alegra escucharla de tu boca, Luis, porque desde un principio el árbol no era el diezmo, pero hay algo que le pertenece a Dios. Ahora, Luchito, escúchame una cosa, que nuestros hermanos nos ayuden razonando de esta manera. Estamos hablando de mayordomía. Y en mayordomía estamos hablando de que somos administradores de algo que no nos pertenece. Esto es importante, ¿no? Un diezmador que diezma de corazón, y esa es una de las diferencias que tú has hecho, ¿no? La motivación para diezmar. Si yo lo que quiero es, tengo temor de que Dios me quite mis cosas y por miedo voy a diezmar, tal vez no estoy haciéndolo en la actitud correcta. ¿Cuál era la actitud de Abraham? La actitud de Abraham para dar su diezmo es que Dios lo había bendecido con la victoria. Era la bendición de Abraham. Abraham no era un hombre de guerra y había logrado una victoria militar sobre 5 reyes poderosos, gracias a la bendición de Dios. Entonces es una retribución de honra, es una retribución de agradecimiento. Abraham no está diezmando para ser bendecido. Este es uno de los principios más fundamentales que yo encuentro en la bendición. Cuando Dios le da la victoria y diezma a Melquisedec, no está diezmando como lo hacen muchas personas hoy por hoy. Yo voy a diezmar para que Dios me bendiga. No, es justamente al revés. Abraham está diezmando porque él había sido bendecido con la victoria. Amén. El hecho de ser bendecido le hace de corazón retribuir esto a Dios en un sentido tan profundo de que hay algo que le pertenece a Dios. Ahora, si nosotros vemos el tema de la mayordomía en su verdadera dimensión, todo el sueldo que recibo, todos los ingresos que yo recibo, son de Dios. Yo solo soy un administrador. Si yo tengo correctas mis prioridades, Luchito, aquí hay un principio fundamental en el tema de la mayordomía financiera, en el tema de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué diezmamos los creyentes? ¿Por qué Abraham diezmó? Porque es una demostración de honra, ¿no? Yo voy a honrar a Dios. Es interesante cuando hablamos de honra, poder definir lo que es la honra y cuál es su contrario, ¿no? Normalmente, para poder hablar de este tema, es importante definir qué significa honrar a alguien.
Hay un pasaje en Primera de Samuel, si no me equivoco, es 2:31 el verso, donde Dios está diciendo, en la segunda parte del verso dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Ahí hay un principio, ¿no? Dios está hablando de honra. Yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian o los que me desprecian serán tenidos en poco. Este principio de la honra es el que tiene que estar presente a la hora de nuestra mayordomía financiera. Yo no honro simplemente como una actitud legalista, como el cumplimiento de una ordenanza. Yo honro, yo diezmo porque honro a Dios. Honrar a Dios es darle el valor y la importancia que Él debe tener para cualquier persona. La Biblia a mí me ha enseñado que Dios es lo más importante para mí en toda mi vida. Dios es lo primero y lo más importante que mi familia, más importante que nada. Dios es lo más importante. Y si yo tengo esas prioridades bien fijas dentro de mí, en mi hombre interior, tengo la prioridad que Dios es más importante y reconozco que yo solamente soy administrador de las cosas y los bienes que me han dado, yo no voy a tener ningún problema en diezmar. Hay una parte de todo lo que es nuestro ingreso que le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Pero ¿cómo nosotros ponemos en práctica ese entendimiento? Cuando nosotros apartamos algo y sabemos que ese 10% no es nuestro y le pertenece a Dios, no sobre una base legalista. Cualquier persona, cualquier creyente que tenga problemas para diezmar con el argumento de que el diezmo era una ordenanza de la ley de Moisés, no conoce la Biblia. El diezmo es un principio que aparece mucho antes. Ahora, Luchito, tú has argumentado, hablando en el Nuevo Testamento, porque es tal vez una de las cosas que más quisieran escuchar muchos hermanos. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento no hay instrucciones, dice, ¿no? En el Nuevo Testamento, en ninguna parte el Señor Jesús habló de que nosotros los creyentes tenemos que diezmar y no hay instrucciones sobre el diezmo. Tú hablaste de Mateo 23, Luchito, me parece un argumento muy interesante. Mateo 23 es Jesús hablando de los fariseos y su forma farisaica de diezmar. Diezmaban hasta de los condimentos, ¿no? Entonces, hay un argumento que a mí siempre me interesa también esgrimirlo en este caso. ¿Qué pasa en el nuevo pacto con el tema de los diezmos? Estoy de acuerdo con cualquiera que me diga que no hay instrucciones precisas para diezmar en el Nuevo Testamento. No hay instrucciones precisas como había en la ley. Estoy de acuerdo. Pero la otra pregunta es, ¿y los creyentes en la iglesia primitiva diezmaban? ¿Eran mayordomos en el sentido estricto de la palabra, aún en el aspecto financiero, los creyentes de la iglesia primitiva? Y de repente yo le lanzo esta pregunta a alguien que nos está escuchando. ¿En la iglesia primitiva diezmaban? Y de repente alguien está haciendo repaso en su cabeza y dice, bueno, yo no recuerdo haber leído que diezmaban. ¿Saben qué es lo que pasaba en la iglesia primitiva? En la iglesia primitiva se había elevado aún muchísimo más la norma. En la iglesia primitiva no vemos ejemplos de gente que diezmaba. Vemos ejemplos de gente que iba muchísimo más allá de diezmar. Vendían todos sus bienes. Hay pasajes. Y este es uno de los argumentos más tremendos que encontramos con respecto al argumento de que es una cuestión de la ley. Por ejemplo, cuando yo veo hechos al principio del libro de los Hechos, iremos a Hechos capítulo 4, ¿no? Dice, así que no, voy a leer capítulo 4 de Hechos desde el verso 32, lo voy a leer, para ver y contestarnos esta pregunta. ¿En la iglesia primitiva diezmaban? Saben, en la iglesia primitiva iban más allá de los diezmos. Y aquí hay un ejemplo. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto es mucho más que el diezmo.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Fíjense lo que dice, lo que dice es relacionado con que tenían todas las cosas en común y nadie decía que era suyo nada de lo que tenía. Dice que abundante gracia era sobre ellos y que con gran poder daban testimonio. Nos está mostrando el mover de la iglesia primitiva. Sigamos leyendo esto, dice. Así que no había entre ellos ningún necesitado, dice, ¿no? Todos los que poseían heredades o casas, dice, todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, ¿no? Yo aquí voy a hacer una aclaración. Entonces, muchos tienden a ver en las historias de la Biblia mandatos legalistas, ¿no? Y de repente muchos dicen, entonces la Biblia me está diciendo que tengo que vender todo lo que tengo y darlo a la iglesia. Nada de esto debería hacerse en la carne. Alguien quiso hacer algo de esto ahí en el siguiente capítulo, ¿no? Alguien quiso hacer algo de eso, vender todo lo que tenía, pero retuvieron algo. Estoy hablando de esta pareja de esposos, Ananías y Zafira, ¿no? Y cuando Pedro lo reprende a Ananías, le decía, no deberías haberlo vendido. ¿Para qué lo has vendido y para qué has engañado? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Ahora, esa es otra historia que seguramente en algún momento podemos interpretar. Pero cuando a mí me argumentan y me dicen en el Nuevo Testamento no hay instrucciones sobre los diezmos, bueno, yo el primer argumento que tengo es en la iglesia primitiva iban más allá de los diezmos. Los diezmos habían quedado chicos y lo que hacían era que había tal mover de Dios y tal amor entre los creyentes que lo que hacían era todo lo tenían en común y no había ningún necesitado. Amén. Entonces, la práctica en la iglesia primitiva va mucho más allá del diezmo. Aquellos que están teniendo problemas para darle a su iglesia local el 10% de sus ingresos, acá tienen algo que debería hacerlos reflexionar. Pero a mí me interesa, antes de pasarte la palabra, Luchito, ver un ejemplo más que se acerca mucho a lo que es el diezmo dentro del Nuevo Testamento. En primer lugar, cuando nosotros estamos leyendo los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios, 8 y 9, son dos capítulos de 2 Corintios en las que Pablo está hablando sobre dineros, sobre finanzas. En el capítulo 8 está explicando cómo las iglesias de Macedonia, que eran iglesias pobres, donde estaba la iglesia de Filipos. Filipos era una iglesia de Macedonia, ¿no? Y eran iglesias pobres. Pero ahí Pablo dice que estas iglesias pobres, en el capítulo 8 de 2 Corintios, Pablo está recogiendo una ofrenda para los santos, para la iglesia de Jerusalén. Y Pablo aparentemente no les había querido pedir a las iglesias de Macedonia, no estaba insistiendo en las iglesias de Macedonia para levantar esta ofrenda, porque Pablo sabía que eran iglesias pobres. Pero cuando los de Macedonia se enteraron, dice que le habían rogado a Pablo, le habían rogado y le habían dicho, queremos ser parte de esto, queremos ser parte de la ofrenda, queremos entregar nuestras ofrendas. Y en el capítulo 8, Pablo nos dice que las iglesias de Macedonia habían dado conforme a sus fuerzas y habían dado más allá de sus fuerzas. Y nos dice que todo eso lo hicieron por gracia. Otra vez la palabra gracia. Hace un rato hablábamos una iglesia en que todo lo tenían en común y abundante gracia era sobre ellos. En el capítulo 8, 2 Corintios, Pablo dice que por la gracia de Dios estas iglesias pobres habían dado más allá de sus fuerzas. En el capítulo 9, Pablo sigue hablando de dineros y es ahí donde está este pasaje que muchas veces usamos en las iglesias para levantar ofrendas, ¿no? No den por necesidad, sino de corazón, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Y también aquí habla sobre el principio de el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará en contextos estrictamente financieros. Pero hay algo que Pablo les dice a la iglesia de Corinto. Ahora, lo que no sé es si esto está en 1 Corintios o en 2 Corintios. Ahorita lo voy a
Creo que está aquí. Permítanme un ratito. Aquí está en la primera carta a los Corintios. Pablo con los Corintios está tratando, en sus dos cartas, está tratando el tema de las ofrendas que tenían que mandar a Jerusalén, ¿no? En sus dos cartas. Y en su primera carta, miren lo que dice. Y aquí, y veamos si esto corresponde al diezmo o no. Dice, en cuanto a la ofrenda, estoy en 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjense, Pablo tenía la autoridad apostólica sobre las iglesias que él había fundado. Y él había ordenado a las iglesias de Galacia. Y les está diciendo a los corintios, hagan como yo les ordené a los gálatas. Y mira lo que dice. Cada primer día de la semana. Primer principio, periódicamente. Dice, cada primer día de la semana. Tiene que ser algo periódico. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjense, aquí hay dos principios. Primero, periodicidad. Primer principio. Cada primer día de la semana. En este caso corresponde a cada domingo. Periódicamente. Cada uno ponga aparte, como lo dice, cada uno de vosotros, cada uno, no dice algunos, no dice los líderes, dice todos. Cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. ¿Cuál es el segundo principio en el diezmo? Primer principio, que sea periódico. Segundo principio, proporcionalidad. Según ha prosperado, ponga aparte algo. El 10% es una proporción de nuestros ingresos. El diezmo está basado en una proporción. Y acá Pablo está estableciendo, está diciendo, así he ordenado en las iglesias de Galacia. Pablo está levantando ofrendas y está diciéndoles, ahora ustedes, los corintios, hagan como yo ordené en las iglesias de Galacia. Cada semana, cada domingo, y proporcionalmente a lo que haya recibido como ingresos, ponga algo aparte. Tú sabes, Luchito, que cuando los estudiosos están viendo este tema de la Biblia, ven acá que tal vez la palabra diezmo no está, pero el principio del diezmo está incluido, ¿no? Esto tiene que ver con la mayordomía. Cuando yo estoy mayordomo, tengo que entender que solamente administro algo que no es mío. Y esto de administrar algo que no es mío para la iglesia es algo importante para que la iglesia pueda sostenerse. Ahora, Luchito, no sé si la primera pregunta ya la tenemos respondida, ¿no? No es una cuestión del Antiguo Testamento, no es solamente una cuestión legalista. Vemos que es un principio que aparece antes de la ley y que persiste de una forma aún mucho más pronunciada en la iglesia primitiva del primer siglo. Pero yo lancé otra pregunta, si me permites recordarla, Dale, Luchi. dale. La otra pregunta es, muchos no diezman porque no confían en cómo se van a administrar estos dineros. Muchos están en iglesias, muchos creyentes están en iglesias y tienen cuestionamientos sobre cómo vive el pastor. Muchas veces ha pasado eso, ¿no? No, pero el pastor vive esto, el pastor tiene esto, el pastor tiene un Mercedes, el pastor tiene esto. Y de repente cuando les dice tienen que diezmar, y dicen, yo no voy a diezmar porque yo no sé, ¿para qué va a usar el pastor este dinero? Luchito, ¿qué les podríamos responder a las personas en esta segunda interrogación? Bueno, hermano, antes que nada estoy viendo que vamos a continuar la próxima sesión con esto. No va a dar el tiempo. No nos va a dar el tiempo para Hay que ser agotar esto. honesto, hermanitos. A no ser que quieran una edición extra larga, digamos, que alguna vez nos dicen muy largo es. Bueno, no es que sea muy largo, tratamos de ser lo más coloquial y ordenado y no nuestro corazón tampoco ser largos, pero no queremos dejar
temas grandes los ponemos en segmentos, como estamos haciendo hasta ahora, y funciona muy bien, pero no queremos dejar nada al aire. Así que tengan paciencia, hermanos. Ahora, Jaime, tú estabas correcto, son 318 Los hombres las huestes de Abraham armadas para derrotar una confederación de 5 reyes. Exacto, era una guerra mundial, ¿no? O sea, Pero es la bendición de Abraham, Luis, claro, escúchame. claro. Alguien que no es militar y que reúna 318 y gane a una confederación de 5 reyes. Factor Dios, ese es el factor. Dios, es la bendición de Dios. Claro. Ahora, bueno, eso está ahí, claro. Segundo, yo tengo una perspectiva un poco diferente en la interpretación que haces donde hablas de la proporcionalidad. O sea, yo no puedo establecer, yo te digo, así con total contundencia que esté hablando de diezmos, sino de ofrendas, porque creo que la ofrenda está asociada también a la capacidad del que da. Y esa capacidad también encierra el principio de proporcionalidad. No vamos a dar más de lo que no podemos dar. Sin embargo, creo y rescato que tu comentario es muy pertinente, hermano, en el sentido de que ya sea en diezmos u ofrendas, me prefiero abrir el abanico, ha de ser Exacto. proporcional. En otras palabras, Dios no va a despojarnos de las cosas. O sea, Dios no nos va a despojar. O sea, recibiste aumento, dame todo, ahora. Y no. Dios no va a despojarnos. Ahora, inclusive voy a ir un poco más allá, basado en lo que bien has hablado excelentemente acerca de la iglesia en tiempos, la iglesia primitiva, diremos al inicio, donde todo se tenía en común, nadie afirmaba ser dueño de algo. O sea, va muchísimo más allá, o sea, va muchísimo, al punto de que había un sistema, en cierto sentido, de una distribución de las cosas donde no había nadie en necesidad, ¿no? Ahora, entiendo que se vivía en comunidad y todo lo demás, y ahorita sería imposible replicar eso en Claro. nuestra sociedad. O sea que hay que rescatar, no podemos rescatar, digamos, el tratar de volver a la práctica de eso tal cual, pero sí rescatar los principios que se manejaban, porque eran principios basados en valores que hacen a la vida de los creyentes del siglo primero. Ahora, entre paréntesis, ¿has escuchado alguna vez de la didaqué? ¿Has escuchado Claro, es la que, enseñanza primitiva que había en la iglesia exacto, del... era cómo vivían los primeros discípulos? No Exacto, tiene un rasgo de escritura inspiracional en el sentido de que no es parte del canon de la escritura, exacto. pero refleja cómo era. Y algún momento vamos a hablar de eso, hermano, porque tengo la traducción en español de la didaqué. Qué lindo. Y te la voy a pasar. Y ahí hay una parte donde dice, cuando algún hermano venga a tu casa a recibirlo, o sea, venga a predicar, dice, recíbele, o sea, hablando de las comunidades, recíbanle y déjenle predicar 1 o 2 días. Si quiere quedarse un tercer día es falso profeta, dice. Es que dicen, el Señor me ha dicho que me voy a quedar en tu casa 20 días y te voy a ordenar apóstol. No está escuchando a Dios. Porque hay de esos. Hay de esos, hay de esos. Pero bueno, ese es otro tema. Un día Ese es hablaremos otro. de eso. Pero es interesante, es interesantísimo. Ahora, el cuidado que se tenía, y eso rescato respecto de los discípulos del primer siglo, era la administración correcta de fondos y que no hubiera circunstancias que facilitaran o que fomentaran el hecho de entender que estar en el ministerio era algo basado en un criterio de negocio, porque no es un negocio. Y en defensa de los principios bíblicos que nos hacen administrar las finanzas, ya como prolegómeno o introducción a la segunda pregunta, hermanos, estar en el ministerio tiene que ver con un llamado de Dios, no con un criterio de negocio. Había una persona que yo le estaba hablando, sí, estamos en iglesia y esto y lo otro. ¿Y cuántos miembros tienes? Porque la primera pregunta es, ¿cuántos miembros tienes? No para que digan, que Dios está bendiciendo, tu tope de liderazgo es amplio,
No, es generalmente 20, 20, seguro van a diezmar 18, ya estás rico, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Y había una persona que me preguntaba en una charla así una, dos, tres veces, y yo estaba eludiendo un poquito la respuesta porque para mí no es, a ver, qué pastor no quiere tener una iglesia multitudinaria en virtud de influencia, de gente que alcanza, de gente viviendo el evangelio? Una iglesia grande, normalmente saludable, puede hacer cosas más grandes para avanzar el reino, campañas evangelísticas, campañas de recolección de ropa, N cosas, yo entiendo eso. Pero yo no estoy trabajando, hablando de la labor que se realiza en función de tener una iglesia mega grande y todo, ¿no? Entonces ya la tercera vez que me preguntó esto, lo miré y lo amé como Jesús amó al joven rico. Sí, sí. Así lo he mirado. Y le he dicho, hermano, le digo, si me estás preguntando por cómo me van las finanzas, che, no es muy buen negocio, le digo. O sea, me hubiera dedicado a otra cosa. Y bueno, es mi humor negro, hermano. Yo mismo me río de mis chistes, pero había en esa sorna de ironía, había una verdad. Hay gente que cree que este es el mega negocio porque hay gente que hace de esto un negocio, pero aún esa gente va a dar cuentas delante de Dios. Esto es un llamado. Estaba claro. Respecto de eso, hay que entender que Dios establece e instituye el diezmo, y hablaremos de diezmo, y si quieres podemos hablar sobre ofrendas, porque había cantidad de ofrendas aparte del diezmo en el Antiguo Testamento también, pero era un Ujú. sistema de redistribución y de distribución para sostener a aquellos que habían sido llamados a servirlo con todas sus fuerzas, que era por generaciones, por tribus. La tribu de Leví estaba encargada de cuidar todos los utensilios del tabernáculo de reunión, montarlo y desmontarlo, ¿no ve? Había un sentido de sacralidad, de cuestiones sagradas. Y eso también se vio ratificado en el cuidado del templo, ya cuando Salomón levantó el templo, ¿no? Estando ya el reino de David establecido y todo lo demás. Entonces, se entiende que ese principio tiene que ver con cubrir parte de lo que es la manutención o cubrir la manutención, digamos, de aquellos que están llamados a servir de manera integral. Ese principio todavía es perenne, o sea, todavía permanece bajo el antiguo pacto. Ahora, no se aplica, no debe, yo creo personalmente que no debería aplicarse al criterio de que ucha el pastor y todos los diezmos para el pastor y esto y el otro. Yo soy muy respetuoso de cómo administran las iglesias los recursos. No voy a Correcto, opinar de eso porque hay argumentos a favor y en contra de ciertos puntos. correcto. Lo que yo creo es que lo que hay que mantener es el principio, y más que el principio de mantener a un hombre o a su familia, tiene que ver con mantener la obra y que la obra corra y pueda hacer lo que tiene que hacer. Parece que En sí. la medida en que una iglesia crece en membresía, es obvio que las necesidades de la iglesia crecen y el desafío de mantener una sana administración, un sano cuidado de las personas, va a requerir más personas trabajando. Una iglesia de 30 personas no requiere un secretario a medio tiempo o una secretaria, pero una iglesia de 500 personas necesita varias personas trabajando para cuidar a las personas. ¿Y qué vamos a esperar? Que las personas den de su tiempo. Hay una instancia y un nivel de trabajo en la iglesia que es voluntario y está bien. Pero si un trabajo va a requerir que ciertas personas dediquen de su tiempo y su energía a una dedicación integral, íntegra del tiempo de trabajo, no les vamos a dar de comer. ¿Y de qué va a comer, pues? ¿De limosnas? ¿De aire? El Señor te bendiga, no, mejor bendecime tú. O sea, Claro, cuando hay un nivel de exigencia, la claro. Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Y de dónde viene el salario, hermanos? Viene pues de los aportes de las personas. Estamos hablando en el ámbito de la iglesia. O sea, ¿de qué vivimos? Ahora hay gente que dice, no, Pablo hacía carpas, entonces yo también tengo que hacer carpas y tengo que tener ministerio bivocacional. A veces funciona y a veces no funciona también. Eso es una guía de Dios en eso, no juzguemos eso. Yo creo en balance que el obrero es digno de su salario, que la palabra de Dios dice eso. Y la Biblia dice que los que ministran, los que administran y presiden o enseñan, en realidad, son dignos de doble honra. Amén. Y está hablando de dineros.
y está hablando de dinero. Ahora, ¿se cumple eso en las iglesias? En la mayoría no. Esperamos que pueda cumplirse. Y esto no es una queja, ¿no? No vamos a levantar el sindicato de pastores oprimidos y ¿no ve? Porque Dios es fiel y Dios nos provee, aleluya. Pero hay un Alabanzas. principio que tiene que ser, porque la iglesia no es un club social, no es una cooperativa. La iglesia no puede entrar en depósitos a plazo fijo, legalmente hablando, depósitos en el banco a plazo fijo para sacar luego el dinero, los excesos, todo. No está permitido. Legalmente los países no dan permiso porque se entiende que una iglesia es una institución sin fines de lucro. Ahora, habría que definir lucro y qué es redefinir lucro y qué significa. O sea, no se hace para ganar, no es un banco, no es una entidad de préstamo con intereses y todo lo demás. Eso se refiere al lucro, ¿no? No hay un lucro desde el sentido de vista comercial. No se busca lograr el beneficio económico de un pequeño grupo, aunque hay excesos en iglesias y a veces parecería que se ha tergiversado la cosa, pero no es el exceso lo que va a anular el hecho concreto de que los creyentes bajo el nuevo pacto tienen el mandato de honrar al Señor aún con parte de sus finanzas. Diezmos más ofrendas sería lo ideal. Creo eso, porque el diezmo es del Señor y la ofrenda es lo que le da el creyente al Señor, de sí mismo. Ahora, ¿qué hacemos cuando hay esta reticencia y esta resistencia a dar, normalmente porque se acusa a muchos de que están haciendo negocio? Hay gente que ha hecho negocio y hay gente que para todo y para nada pide plata. Es más, Mm. enseña doctrinas que no están en la escritura y creo que, Jaimito, podemos ir a una segunda parte de esto o tal vez la siguiente serie que demos hablaremos sobre excesos, así específicamente y nos vamos a divertir mucho. Va a ser bueno. Y creo que es necesario, hermanos, porque en realidad aquí no es defender la práctica del diezmar y el ofrendar a ultranza sin considerar más allá de la base bíblica, que hay excesos y reconocer eso y condenar los excesos, porque sí hay excesos y hay abusos y Sí, está hay mal, excesos. ¿ok? Pero mayormente, hermanos, seremos honestos, en un deseo de honestidad intelectual, la mayoría de los que argumentan que la gente se hace rica son los que menos dan. La mayoría que se queja de cómo se administra el dinero en una iglesia es el que menos da. El que menos da, no sé por qué, pero es el que, ya, toma tus 10 centavos, no hay problema, anda nomás, da ganas de hacer eso. Ahora, estoy hablando en general, no estoy hablando de mi iglesia, no me estoy quejando de mi iglesia, ya por si acaso, Amén. y necesariamente Jaime de la suya, no estamos hablando de nuestras iglesias, estamos hablando en general, en el En abanico general. general. Yo estoy agradecido por el dar de mi iglesia, tenemos grandes desafíos, somos una iglesia nueva, hemos abierto recién este año, ya hay situaciones en un contexto un poco complicado que hemos vivido, pero más allá de eso, siempre veo la fidelidad de Dios y la fidelidad de hermanos y doy gracias a Dios por eso. Estamos manteniéndonos y yendo adelante. Ahora, quiero avanzar de esto en este exceso porque a veces lo que se cuestiona en realidad es la manera y lo que da lugar a ciertos cuestionamientos es la manera en que se administran los diezmos y las ofrendas. Y hay iglesias que lo hacen bien al modelo del Antiguo Testamento, ¿no? Los diezmos para el pastor, las ofrendas para los gastos comunes de la iglesia, y ahí vamos. Y yo no estoy de acuerdo con esa manera de administrar. No estoy de acuerdo porque si una iglesia es grande, digamos, alcanza un buen trabajo y tiene 1,000 personas, no todos diezman para empezar. Hay un estudio que más establece entre 20, 18, 20% de la gente de la asistencia normal que diezma fielmente. Si son 1,000 personas, digamos, mayores de edad, generando recursos, yo no necesito el diezmo de 200 personas. O sea, yo no necesito. Y no voy a establecerlo así. Lo que yo creo que lo correspondería es tener un fondo común, poner todo ahí y de ahí determinar una escala salarial, honrar al pastor, darle un salario, lo cual no necesariamente lo va a hacer asalariado en el sentido que Jesús expresaba de los malos Mm. pastores y los fariseos que hacían la cosa por el dinero y nada más. Este es un llamado, hermanos. Pero creo que no es solo un pastor el que hace que la iglesia funcione. Conforme la iglesia va creciendo, hablaremos de una iglesia de 1,000 personas, se va a tener que tener secretaria,
o un secretario, alguien que maneje la limpieza del local, habrá fondos, habrá actividades y todo eso requiere dinero. Requiere dinero. Yo todavía digo, pagamos alquiler muchos en local y no estamos orando en lenguas y danzando en el espíritu delante de nuestro dueño de casa cuando hay que pagarle el alquiler. Nos va a decir, sí, este mes no me pagas, ¿no ve? Yo puedo danzar en el espíritu y orar en lenguas todo lo que quieran, pero hay un gasto y hay que pagarlo. Entonces, en Claro. ese sentido, creo que a veces viene todo esto por un mal entendimiento, pensando que todo el funcionamiento de la iglesia, de la congregación como tal, no tiene costo, cuando en realidad sí tiene costo. La luz, los servicios, o sea, todo tiene costo. Y voy más allá de eso. Si estamos en el principio correcto de dar, y yo soy miembro de una iglesia, he decidido hacerme miembro de una iglesia porque soy ministrado en la palabra de Dios, porque hay un ambiente que es propicio para mi crecimiento espiritual, donde estoy aprendiendo a amar a Dios. ¿Cómo no participar de la gracia? Porque Pablo habla del dar en 2 Corintios 8:9 como una gracia, la gracia de dar. ¿Cómo no participar de esta gracia de dar, de colaborar, de apoyar, de honrar? ¿Por qué tener que pensar que uno lo va a hacer por obligación? Ese es el problema. Entonces, hermano, si tú dudas de la administración responsable de tus recursos en tu iglesia, búscate una iglesia donde puedas confiar y anda ahí y sé fiel miembro. Exacto, exacto. Mira que me ha costado decir ese arrebato de sinceramiento ahí mismo, Pero es que es pero lo es que la estaba en mi mente. verdad. Claro, es lo que estaba en mi mente. O sea, mientras tú estás argumentando, yo decía, mucha gente argumenta, no, pues yo no voy a diezmar, yo no sé cómo van a administrar. Es no confía en su iglesia, búsquese otra iglesia. Claro, búscate una donde puedas confiar y puedas dar, porque el dar, hermanos, va a traer en nuestra vida un sentido de retribución. O sea, hablaremos lo que excede al diezmo, ya creo que hemos hablado por demás del diezmo, hablaremos un poquito de ofrendas. Lo que excede a nuestro diezmar es el ofrendar, es el de corazón, es el que cada uno propuso en su corazón, es esa ofrenda. No es diezmo, porque el cada uno propuso en mi corazón diezmar. No, yo no necesito proponerme nada en mi corazón para diezmar en cuanto a cantidad. Es el diezmo, es la parte del diezmo. Pero cuando dice propuso en su corazón, está hablando de ofrendas. Ahora voy a leerlo, está en 2 Corintios 9:7. Aleluya. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Ahí Exacto. está. Ahora, tengo en mis manos una Biblia, hermano, mientras hablas. Yo sé que a veces son un poco distraídos, pero aquí tengo mis ayudas, ¿no? Mis ayudas. Y tengo en mi biblioteca Kindle, tengo una Biblia que originalmente fue escrita en inglés por un erudito del griego y todo, de las lenguas de la escritura, que apellida Dutoit. Dutoit. No soy bueno para hablar Francés. en francés, es François Dutoit. Y ha Ya. escrito una palabra, una versión que se llama The Mirror Bible, la Biblia del espejo o el espejo de la palabra de Dios, que parte ya ha sido traducida al español. Me voy a permitir leer, esta es una paráfrasis por si acaso, pues es una paráfrasis, es un erudito que está escribiendo, pero está tratando de dar una paráfrasis. Una paráfrasis es la versión de lo que uno entiende, el que está haciendo la paráfrasis, de lo que la Biblia dice. ¿Ya? Leo primero la Reina Valera. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Listo. Verso 7, 2 Corintios 9. Cada uno de ustedes piense sobre esto concienzudamente con su corazón. Está hablando del contexto de dar ofrendas. No con pensamientos de culpa o con un sentido de deber legalista. El amor ágape de Dios inspira una gozosa exuberancia de grandes proporciones. Aleluya. No demos por legalismo, no demos por tristeza, no demos por condenación, no demos por manipulación. Amén. Y eso es parte, digamos, de la responsabilidad que hace a los líderes, hermanos, de poner la confianza en Dios, de invitar, desafiar a las personas a dar, a ser fieles, siempre animarlos, pero no a torcerles el brazo, no decir como que ninguna iglesia es como esta, nadie está haciendo lo que estamos haciendo. Si tú no das tu ofrenda, este programa de televisión se va a cerrar y cosas así, ¿ya? Hermanos, si el programa de televisión se va a cerrar porque no hay plata, no era de Dios, cerralo.
Bueno, es fácil para mí porque yo no tengo programa de televisión, ¿no? Pero no, no, o sea, Dios va a proveer, Dios va a usar gente. Nuestra perspectiva no es números. Nuestra perspectiva es obedecer a Dios confiando en que Él va a honrar. Amén. Y el hecho de que uno guarda cierta integridad o guarde integridad en su corazón respecto de eso nos da la autoridad para hablar con esto, de esto, hermanos. Si tú tienes desconfianza en la administración del dinero, ¿eso no te llevaría también a desconfiar de lo que se predica? Te va a llevar a eso, porque es una actitud así eso. Hay gente que vive quejándose de la congregación donde asiste, anda a otra congregación. No, aquí Dios me ha plantado. Entonces, sé fructífero, honra la autoridad y seguí adelante y sé bendecido, Claro. ¿no? Cuando alguien quiere orar o hablar de diezmos y ofrendas, y eso es lo que enfrentamos tú y yo, Jaimito. Yo conocí pastores que no les gustaba hablar de eso e invitaban a otros líderes externos de la iglesia para ministrar sobre eso. De hecho, yo antes de abrir iglesia en el ámbito de la enseñanza de la Biblia, Instituto Bíblico y todo, había un pastor aquí que me invitaba a predicar y me decía, por favor, hable de diezmos. Y yo le meto al diezmo, ¿no? Entonces el diezmo subía. Pero después ya entendía algo. Claro, en su iglesia se administraba que todos los diezmos eran para el pastor. Entonces, cuando él me decía hable de diezmos, es que necesitaba aumento de sueldo. Y es duro, porque el hombre tenía necesidades y seguramente, bueno, entendemos, ¿no? Dios tiene que proveer, la gente tiene que enseñar a hacer, a honrar a sus líderes. Pero el punto no va el punto no va por invitar a alguien externo a que predique de algo que es sensible y para creer. Y a veces se recurre a eso precisamente porque hay esa susceptibilidad de que si el pastor de la iglesia local empieza a hablar de plata es que quiere aumentar su sueldo, por ahí quiera y por ahí necesita, hermanos, y es correcto, si no cubre. Pero el punto no es ese, el punto es cómo estamos honrando a Dios y qué entendemos que es y significa e involucra nuestra participación en la iglesia local. Hay una estructura, hay necesidades inherentes a la manutención del local, si hay que pagar alquiler, si se está comprando y todo lo demás. Ahora, la Biblia dice que el que cosecha, el que siembra escasamente, escasamente va a cegar, hablando de ofrendas, pero el que siembra generosamente, generosamente va a cegar. Eso es Biblia. ¿Cómo Dios bendice nuestro dar en función de la obediencia que tenemos a Él por amor? Por amor. Hay que confiar en el Señor y hay que dar. Ahora, creo que ese es el punto y la clave es esto, o sea, es entender que Dios no quiere despojarnos, no nos va a despojar, Él nos invita a dar, Él nos ayuda, Él instruye la manera, porque luego en el mismo capítulo dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Verso 9 dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que da semilla? Es Dios. ¿Quién es el que da pan? Es Dios. Ahora, en mi Amén. interpretación, Jaimito, porque esto yo meditando lo llegué así, pan en esta escritura, en el verso 10, está hablando de suplir toda necesidad que tenemos. O sea, aquí está Amén. hablando de pan porque es alimento, es hambre. Es la primera necesidad que tenemos es alimento, ¿sí? Y luego dice semilla, el que da pan al que come y semilla al que siembra. O sea, pan involucra el suplemento para nuestra manutención, para nuestra vida, todo, absolutamente. Pero la semilla que nos da para sembrar es la semilla que Dios quiere que sembramos para que seamos multiplicados. Cuando nosotros tenemos suplementos suficientes solo para nuestra manutención, no vamos a mejorar nunca, porque todo eso que recibimos lo gastamos en nuestra manutención y no está mal. Pero cuando nosotros damos un lugar para sembrar, ¿verdad? Más allá de suplir nuestras necesidades primeras o básicas, damos una semilla para sembrar, nosotros empezamos a activar el ciclo de la multiplicación de Amén. Dios, la siembra y la cosecha. Entonces, el crecimiento económico, la provisión de Dios en abundancia, no está en función de cuánto pan comemos, sino de cuántas semillas sembramos. Pero tanto pan como semilla los da Dios, aleluya, porque Dios quiere bendecirnos.
Amén. Nosotros creemos en siembra y cosecha, es bíblico, Jaime y yo lo creemos. Lo que no creemos es en pactar con Dios haciendo falsas promesas o promesas condicionando nuestra relación con Dios o reduciéndola a un intercambio comercial, ¿no ve? Quiero que me vaya bien en mi examen de la universidad, siembra de dinero, ¿no ve? Quiero que mi suegra se vaya al otro lado del país porque está viviendo en casa y me hace problemas, voy a sembrar, ¿no? Quiero voy a pactar, quiero decir, voy a hacer un pacto, voy a hacer un pacto, voy a pactar financieramente. Dios no está pactos financieros. Nosotros ya somos participantes del nuevo mejor pacto establecido. Y no estamos en posición, nosotros no estamos en posición de iniciar un pacto con Dios. Exacto, Dios en la escritura siempre toma la iniciativa, Claro. sabemos eso. Entonces, parte. Eso es falsa doctrina, falsa enseñanza. Hermanos, no caigan presos de falsa enseñanza. Otro día vamos a hablar de los excesos, creo yo, pero no vemos pactos financieros en la escritura. No vemos como algo que la iglesia tiene que andar, los creyentes bajo el nuevo pacto, no lo vemos. Lo que vemos es la práctica de sembrar, sembrar y cosechar, sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Ahora, la Biblia dice que respecto de la ley de la siembra y la cosecha, que cada semilla va a dar de acuerdo a su género y a su especie. Entonces, tú no puedes sembrar dinero para cosechar otra cosa que no sea dinero. O sea, yo quiero una bendición que me vaya bien en la universidad para probar las materias, voy a dar una ofrenda. Quiero sanarme en mi corazón, en mi cuerpo, voy a dar una ofrenda financiera. No, si doy una ofrenda financiera, si esa ofrenda es una siembra y va a traer dinero, no va a traer sanidad. La sanidad es gratuita. Jesús cuando manda a los discípulos a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a limpiar leprosos y resucitar muertos, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. No cobren por esto. Sin embargo, hay gente que cobra por oración por enfermos. Ese es otro exceso y está mal y esa gente va a dar cuentas a Dios. Hace años vi antes de pasarte la palabra, hace años vi un programa de un ministro del exterior, no voy a decir de dónde, no era de Estados Unidos, por si acaso, era latino, ¿ya? Pero no era en Estados Unidos, no era de Estados Unidos. Bueno, una campaña de un pastor, un evangelista y Dios usándolo en milagros y sanidades y lindos milagros, o sea, sanidad de cáncer, de esto, el otro, tomando testimonio, ¿no? Y se acerca una persona, una dama, y le dice, ¿cuál era su problema? Yo tenía un diagnóstico de cáncer, que tenían que operarme, creo que era cáncer en la mama, o no sé qué, pero tengo unas condiciones también de una enfermedad de base, una cosa y que hacían que la operación iba a ser de alto riesgo, ¿ya? Y ahora me veo, me examino y estoy sana, ya no hay tumor, ya no hay nada, o sea, gloria a Dios. La gente se alegra y le dice, ¿y cuánto le iba a costar la operación? Por decir algunos $8,000, ¿no? Y le dice, ¿y no cree que sería correcto o bueno que usted honre al Señor dando el diezmo de esa operación que se ha ahorrado? Hermano, ese momento cambié el canal al Chavo del Ocho. Luchito, permanentemente vemos esos Dale. intentos, esa manipulación, ¿no? O sea, lo que tú ahorita me estás contando, claro, es algo que nos hace abrir así los ojos, pero es algo que lo vemos regularmente. Manipular por el tema de los dineros, Luis. ¿Cuánta manipulación así vemos? Ahora, la manipulación es algo diabólico. Manipular a la gente. La manipulación es diabólica. ¿Cuántos pastores están manipulando a la gente por la plata? Luchito, necesitamos hablar sobre estos excesos, sobre esta misma línea. Yo veo mi hora, Luchito, y ya nos hemos pasado, ¿no? Ya nos hemos pasado de lo que yo creo que es prudente que nosotros ahora lo Sí, cortemos nuestro sí, programa. sí, definitivamente. Permíteme hacer una oración para cerrarlo, ¿ya? Pero simplemente quiero dar una idea, lanzar una idea más. Cuando nosotros tenemos este impedimento, yo no diezmo porque yo no sé cómo van a administrar o cómo el pastor va a administrar mi diezmo, porque todavía sí habla la gente, ¿no? No sé cómo van a administrar mi diezmo. Ahí hay una falta de confianza.
Una persona que tiene esos miramientos y esos recaudos para no diezmar, es una persona que no confía. Por eso cuando tú dijiste cámbiase de iglesia, yo decía, pero claro, o sea, la persona tiene que estar en una iglesia donde confíe, pero hay algo que para mí es más importante que eso, ¿no? Porque de repente alguien va a decir, nos están diciendo que cambiemos de iglesia, nosotros no estamos diciendo nada de eso. Exacto. O sea, entiendan Muchas, las cosas en el contexto que se está hablando en la ilustración, basados en la confianza, hermanos, estamos en que salgan de iglesia. Okay. claro, o sea, nosotros no estamos alentando a nadie a que deje su iglesia, estamos hablando en términos generales. Pero hay algo que es muy importante para el creyente. El tema de nuestra mayordomía financiera es algo que es que nosotros practicamos entre Dios y nosotros. Mm. Tú has leído algo, Luchito, en Hebreos 7, hablando y comparando quiénes recibían en la ley los diezmos. Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando de los diezmos que recibían los sacerdotes de la ley, hombres mortales. Dice, pero allí, y aquí está hablando de nuestro Señor Jesús, allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hermano, hermana, cuando tú tienes problemas para entregar tus diezmos porque desconfías de la administración, estás diezmando con cálculos que no tienen que ver con un verdadero corazón hacia Dios. Una persona que diezma está haciendo esa práctica entre Dios y él. ¿Quién está recibiendo su diezmo según este pasaje que hemos leído? Jesús. Es Jesús, cuando uno está diezmando. Ahora, personalmente tal vez podemos esto hablarlo un poco más en el próximo programa, pero personalmente yo no hago una diferenciación en esta era de la iglesia, una diferenciación tan estricta entre diezmos y ofrendas. ¿No? No la hago. Para mí, el hecho de dar a la iglesia incluye diezmos y ofrendas, y personalmente no hago. Me parece que esos pueden ser cuestiones, pueden ser tecnicismos, ¿no? Creo que es el corazón de la persona. Cuando yo diezmo, Totalmente de acuerdo, hermano. 100% claro, de acuerdo claro. contigo. 100%. Cuando yo diezmo o ofrendo, lo hago porque quiero honrar a Dios, lo hago de corazón. Tiene que ser un fruto, tiene que ser un fruto. Pablo, cuando les agradece a la iglesia de Filipos, al final de la iglesia, Pablo, al final de la iglesia, yo estoy apurado y estoy hablando más, al final de la carta, al final de la carta, miren lo que les dice. Toda la carta a los filipenses es una carta que Pablo escribe para agradecerle a los filipenses por una ofrenda que le han mandado, ofrenda monetaria, cuando él estaba encarcelado. Y desde Filipos habían mandado a un hermanito que se llamaba Epafrodito con una ofrenda y le hicieron llegar. Y es por eso que dice más adelante, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Todo, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es ahí donde está esta frase que tanto nos inspira a los creyentes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y luego dice, sin embargo, hicisteis bien, les dice, han hecho bien en mandarme su ofrenda, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Les está agradeciendo una ofrenda. Pero fíjense lo que dice a continuación Pablo. Dice, no es que busque dádivas, dice, ¿no? Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y en el verso 17 dice, no es que busque dádivas. En otras palabras, no estoy tras el dinero de ustedes. Eso está diciendo Amén. Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La ofrenda que ustedes me han hecho llegar es un fruto que abunda a cuenta de ustedes. Esto se está anotando en la cuenta de ustedes, en la cuenta espiritual de ustedes. Y es el sentido que tenemos que tener cuando yo diezmo.
es algo que yo estoy diezmando. El que recibe mi diezmo o mis ofrendas es el mismo Señor Jesús. Aleluya. Yo debería diezmar como un fruto, es fruto mío. Una iglesia que no diezma es una iglesia sin. Daremos gracias a Dios, Luchito. Creo que no se ha acabado el tema. Creo que este tema tenemos que seguir hablándolo, tal vez en el marco de otro gran tema. Lo vamos a ver seguramente. Pero en Claro. este momento daremos gracias a Dios y pediremos que lo que hemos compartido ahora pueda ser de bendición para nuestros hermanos. Amén. Adelante, Jaimito. Padre Celestial, estamos agradecidos en esta tarde, Señor, por este tiempo que hemos tenido hablando. Tal vez nos hemos entusiasmado, hemos hablado más tiempo que otras veces, Dios mío, pero este es un tema muy importante. Dios amado, no estamos acá para manipular a la gente, no Amén. estamos acá para sacar rédito para nosotros mismos, para nuestros ministerios, Amén. nuestras iglesias. Estamos acá sentados frente a nuestros dispositivos y teniendo esta charla porque queremos tocar este tema en la escritura. Señor, un tema que se ha abusado mucho, hay tanto abuso de este tema, hay tantos excesos en el tema de los diezmos y las ofrendas en las iglesias, que a veces esos excesos que son tan grandes en todas partes y en todos los sectores de la iglesia, nos impiden a los creyentes ver los principios en los que está basado, Señor, la mayordomía financiera. Dios amado, en este tiempo en el que en nuestro país y tal vez en otras partes también, Señor, estamos atravesando momentos difíciles, es tan importante para tu obra, para la obra en la iglesia, que los creyentes podamos ser verdaderos mayordomos. Nuestra mayordomía podamos ejercerla de la mejor forma, escritural y conciencialmente, Padre, y ejercer esta mayordomía de una manera sincera, Padre, de una manera en la cual nosotros, aún de los problemas, aún de las situaciones y de los riesgos que está atravesando la economía en nuestros países, en nuestro país, Señor, nosotros podamos caminar en el principio, porque la iglesia necesita seguir siendo sustentada. Si hay crisis, la iglesia necesita ser sustentada. Si hay crisis económica en un país, Padre, tus pastores, los que tú has puesto a pastorear tu iglesia, necesitan tener un salario para poder vivir y sostener sus familias. Dios Todopoderoso, que estos principios, que esta charla que hemos tenido pueda ser de beneficio para los hermanos que nos están escuchando. Creemos, Dios Todopoderoso, que todavía no hemos agotado este tema. Creemos que este es un tema sobre el cual tenemos que hablar y seguir hablando, pero hacerlo en este contexto de sinceridad, de Amén. franqueza y ante todo de una honestidad, total honestidad sobre estos temas basados en tu palabra, basados en la escritura y basados en los principios de la Biblia, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Utiliza estas nuestras conversaciones para tocar a las personas con estos temas, a las personas que tienen dudas, que tienen dificultades en estos temas. Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo. Todo esto, Señor, lo ponemos delante de ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Un gusto, Jaimito, hermanos queridos. Dios les bendiga. Hasta nuestro próximo programa. Será el número 40 de nuestras charlas de Café con Biblia. Bendiciones. Que Dios les continúe bendiciendo y sigan en contacto con nosotros. Divulguen el programa, compartan con otros, comenten. Y bueno, pues seguimos adelante. Bendiciones. Chao, Jaimito. Chao, hermanos. Hasta luego a todos mis hermanos, Luchito, hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones.